Bienvenidos a este nuevo episodio de The Booster, el segundo. Hoy estamos en otro entorno que tampoco va a ser el habitual, pero bueno, también me gusta venir a visitar a los invitados que tienen sus oficinas y está bien venir a visitarles y ver qué tal. Entonces, hoy tenemos una segunda invitada para el segundo episodio. Es una persona que conozco también desde hace mucho tiempo, igual que visteis en el primero. Somos amigos desde el colegio, vamos al colegio juntos y bueno, ahora ella nos contará un poco. Ella es la CEO de MAE, es Macarena Aguirre, y ahora que nos cuente ella qué tal va la empresa y sus cosas. Fenomenal. ¿Qué tal, Maca? Pues nada, muy bien. Muchas gracias, Coque, por invitarme a participar en tu podcast y ser la segunda. Los segundos siempre serán los mejores. Algo así decía. Por ejemplo. Por ejemplo. Y nada, cuéntame, ¿qué hablamos? Cuéntanos a la gente y a mí también qué es MAE. Vale. Pues MAE es una agencia, o empezó como una agencia, que a lo que nos dedicamos es a mandar a estudiantes con becas a Estados Unidos. Empezamos únicamente mandando a deportistas de élite. Es un poco como me fui yo me fui gracias al fútbol, pues lo mismo hacemos con cualquier deporte que existe a nivel universitario en Estados Unidos. Les conseguimos becas para que no solo hagan ese deporte al máximo nivel, sino que también estudien. La empresa ha ido cambiando y ahora hacemos pues todo tipo de procesos que tienen que ver con educación en Estados Unidos, desde universidades muy top hasta ir a un colegio. ¿Cómo ganáis dinero vosotros? ¿Le cobráis a las universidades? ¿Le cobráis a los estudiantes? Pues la fórmula ha ido cambiando a lo largo de los años. El fee que la industria cobra en España ahora mismo son 3.000 euros o 3.000 euros masiva, entre 3.000 y 3.800 euros por el proceso. Eso, por un lado, nosotros se lo cobramos a las familias. Y luego, obviamente, hay una parte que cuando empiezas a entrar en el mercado bastante, pues hay muchos colegios y muchas universidades que te dan comisión por mandarles gente. El funcionamiento ha cambiado bastante porque en el momento que nosotros nos empezamos a digitalizar, empezamos a crear una plataforma que se llama MAE Education, que ya no es MAE Sports and Education, que es una parte del negocio donde generamos bastante más dinero. Nosotros hacemos procesos gratis al cliente, es decir, el cliente no nos paga, únicamente el destino final nos paga una comisión. Entonces es mucho más escalable y esto se hace todo a través de una plataforma digital. Hay una parte humana, obviamente, detrás de la plataforma, pero no es como ese servicio personalizado que nosotros dábamos antes únicamente a aquel que nos pagaba los 3.000 euros. Que al final es mucho más escalable, entiendo, la plataforma. Exacto. Claro. ¿Qué beneficio tiene la universidad? Quiero decir, les becan a los estudiantes, y os pagan a vosotros, porque al final se están dejando ahí un dinero tanto por la beca como por la comisión por traer a gente. ¿Eso en qué les beneficia a ellos? El sistema universitario norteamericano es muy interesante. O sea, por un lado, son dos cosas completamente diferentes quien te da comisión que el tema de los deportistas. Los deportistas, o sea, tú coges la NFL, la Liga de Fútbol Americano Profesional, la NBA, por poner esas dos principales, pero todas funcionan más o menos igual, y son franquicias que juegan en una única división que existe a nivel de deporte profesional. Y para llegar a ese nivel profesional se nutren de las ligas universitarias. Estas ligas universitarias generan muchísimo dinero a través de derechos de televisión, de entradas en el estadio, patrocinios. ¿Se emiten en la televisión esas ligas universitarias? Sí. De hecho, los contratos televisivos, por ejemplo, de fútbol americano o de baloncesto de la NCAA, que es la NCAA División 1, que es la liga principal universitaria, pueden llegar a ser como los de la Premier League o la Liga. O sea, son una locura. Entonces, ese dinero, ellos crean un sistema que llaman amateurism, que es deportista amateur, aquel que no ha llegado a esa liga profesional, que es una solo. O sea, no hay segunda y segunda B. Hay una, la NBA y la NFL, ¿no? Entonces, para poder llegar ahí, se entra a través de un draft de jugadores que provienen de las ligas universitarias. A estos jugadores, que se les considera amateurs durante sus 2-4 años de universidad, juegan en esa liga a cambio de estar becados y darles una educación, vivir como en un centro de alto rendimiento a todo trapo, jugar en el estadio que juegan, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que al final esas becas a lo mejor están valoradas en $100.000 al año, pero ese chaval te está generando mucho más dinero, ¿no? Entonces, la liga universitaria lo que hace es que todo ese dinero, la NCAA es sin ánimo de lucro, y todo ese dinero se tiene que reinvertir en la universidad y en otros programas deportivos. Entonces, ¿en qué se invierte? Pues en la niña española de tenis, que va a hacer mejor el equipo de University of Miami, que se la traen
tiene todos esos recursos iguales o muy parecidos a los que tiene un jugador de fútbol americano universitario, y eso le permite seguir creciendo como deportista, recibir una educación y representar durante 4 años a la universidad. Entonces ellos ganan porque para ellos el deporte es básico para generar recursos dentro de la universidad, y para generar mejores recursos tienes que tener los mejores deportistas. ¿Hay algún tipo de vinculación entre los equipos de primera división, por así decirlo, de la división única que hay en realidad allí, y las universidades? O sea, ¿esa vinculación que hay es directa o...? La vinculación real es a través de los drafts. O sea, al final de la temporada, por poner el ejemplo, ¿vale? Vamos a hablar de la NBA. Al final de la temporada, la NBA, el equipo que peor queda en la NBA, es el primero en elegir en el draft. Entonces, el mejor jugador de la liga universitaria que ya termina o que ya se apunta al draft y ya no va a ser elegible para jugar en... Igual estoy diciendo unos conceptos un poco específicos, ¿no? Pero bueno, el jugador que ya va a dar que quiere ya dar ese salto a la primera división, por así decirlo, a ser pro a nivel deportivo, una universidad que necesita un base, me lo estoy inventando, cualquier posición, es el primero en elegir, y entonces ese jugador se va con ellos directamente. Entonces, esa es la conexión que hay, que automáticamente hay un montón de jugadores al año que suben a la NBA, por ejemplo. Además de esto, ¿hay algo económico, algún soporte que vaya desde las primeras ligas hacia las universidades? ¿O simplemente es las universidades ganan dinero de su liga universitaria y luego a partir de ahí hacen un draft, que entiendo que es un poco la motivación para captar talento, jugadores o, bueno, tenistas, lo que sea, que la gente vaya allí, juegue en las ligas universitarias, estudie gratis o becado, lo que sea, y luego tenga la motivación esa de decir, oye, igual puedo llegar a ser profesional a través de estos drafts. Exacto. Pero no hay ninguna vinculación económica entre los equipos de primera división. Se supone que no. Se supone que no. Vale, lo vamos a dejar ahí. Sí. Pero bueno, aparte del interés en intentar ser un deportista profesional, o sea, hay muchos niveles, ¿no? Hay muchas ligas y hay muchos niveles. Yo creo que también es el hecho de poder vivir como un auténtico deportista profesional. O sea, yo he visto cosas, o a mí me han dado cosas cuando yo venía aquí de un nivel mucho más bajo. Antes no existía Liga Iberdrola y todo lo que hay ahora en fútbol femenino, y había Superliga y luego una división nacional. Yo jugaba en Nacional con 17 años y al final no, ni de cerca, ni las de Superliga tenían cerca de lo que yo tenía en División 2 universitaria. El poder jugar a ese nivel muy profesionalizado en Estados Unidos y gracias a eso sacarte una carrera universitaria que tiene cierto prestigio cuando salgas al mundo laboral es lo que realmente se lleva un tío que decide irse allí a estudiar y a hacer deporte. Interesante, al final hay un sector ahí muy especial y me parece interesante. Súper. ¿Qué me has dicho? ¿Cuánto tiempo lleváis con Mae? Mae empezó, o sea, la primera clase que yo mandé a Estados Unidos se fue en 2016, que fue el año que yo me gradué, y ha ido cambiando mucho, y yo me volví a España a final de 2018 y en el 19 constituimos la SL aquí, y nada, y hasta ahora. 3 añitos de SL, pero ya había cierta actividad y cierta práctica antes en la que tú ayudabas a gente, que luego también nos contarás sobre esto. Exacto. Era una de las cosas que queríamos comentar. El crecimiento que ha habido pues vamos a contar desde 2019, que es cuando oficialmente hay una empresa fundada. Hasta ahora, en estos 3 años, ¿cuánta gente te llevaste a Estados Unidos en 2019 y por dónde vamos ahora? Vale, me voy a remontar un poquitín antes, ¿vale? Porque dale. Hay una cosa bastante interesante de cómo funciona todo esto. La persona que hace un proceso así, o sea, el chaval o la familia que viene a hacer un proceso así, dura en el proceso, o sea, hasta que se va entre 1 y 2 años, ¿vale? Okay. Entonces, no es que yo llegase un día y dijese voy a emprender y voy a montar una empresa, es que gracias a que yo empecé a ayudar años anteriores, cuando yo constituyo mi SL, yo me estoy llevando a 25, 30 niños al año siguiente, que ya los tengo firmados y que ya me están generando ingresos, ¿no? Entonces, nosotros en 2019, en el momento de constituir la SL, realmente lo único que tuve que hacer es, vale, de este dinero que yo he ganado porque resido fiscalmente en Estados Unidos y lo he hecho de esta manera legal, que me permitía no tener que pagar 2 millones de impuestos, sino que directamente, sin ser autónomo, sin nada, yo podía generar dinero en España y residir fuera. Con ese dinero yo meto 3.000 euros, me voy al notario y hago la gestión, ¿no? Pero claro, yo desde el primer mes ya facturaba porque
era trabajo que yo había hecho antes, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo importante a tener en cuenta. En ese momento yo cogía media jornada a Maca Estrela, que es mi mano derecha, y sin Maca, esto sería otra cosa totalmente diferente. La importancia de los trabajadores. La importancia de pillar gente que es muchísimo mejor que tú, porque Maca no tenía ni idea de cómo funcionaba esto. De hecho, es interesante que ella no había estudiado en Estados Unidos y es la única persona en mi equipo que no lo ha hecho, pero lo aprendió todo y ella me daba cosas que yo no sabía, ¿no? Del mundo de la empresa, y es una tía que curra impresionante, pero bueno, es otro capítulo. Ahí contrató a Maca media jornada. Y a partir de ahí, pues la siguiente clase que mandamos el siguiente agosto, pues si esto era enero, para mandar en agosto, pues era como de 50 y pico, y pues en estos años la pandemia frenó un poquito, pero nos ayudó mucho a digitalizarnos y a crecer, y ahora pues el año pasado hemos mandado algo más de 100 y nuestro objetivo de este año es estar en unos 130-150. Es un crecimiento bastante fácil de llegar. Es decir, hemos crecido entre un 30 y un 40% anualmente, pero nuestro objetivo principal ahora está en el desarrollo de nuestra plataforma. ¿El booster principal entiendo que es la digitalización, o ha habido algún otro potenciador de los resultados que te haya llevado a ese crecimiento? El booster principal es, yo creo que lo que hace el cambio total en la empresa es el momento que nos damos cuenta de que podemos generar una red de centros que nos generan comisiones, ¿no? Un poco antes, en la pregunta que me has hecho, esa parte ya no la he contado por hablar del deporte, pero el conseguir eso, y además conseguir muchas exclusividades en España, y que hay una agencia que tenía el monopolio completamente en España, que no hace ni trabaja estas comisiones como lo hacemos nosotros, y además hay muchas que para España tenemos la exclusividad. Entonces, esto lo que nos ha supuesto es aumentar, pues por ejemplo, tener en comisiones solo el año pasado, que no puede parecer mucho, pero un más $100.000 en comisiones. Coño, pues $100.000 extra frente a tu facturación que ibas a tener solo por comisiones cuando los chavales van a acabar yendo a la misma universidad, pues es un extra bastante tocho. Es como si te sueltan de repente, ¿no? Cuando de esos chavales ya estás generando. Y eso es lo que nos lleva a darnos cuenta que eso había que explotarlo. ¿Cómo lo explotamos? ¿Cómo nos diferenciamos del mercado? Creando escalando y creando una plataforma freemium que permita hacer solicitudes a estos centros. Les ayudamos, viendo un poco de personas o como un capital humano ahí detrás que te ayuda, pero en una modalidad freemium, es decir, que tú puedes aplicar y no tienes que pagar de entrada 3.000 euros a una agencia ni 4.000. Tú lo haces y si te va bien, fenomenal, y incluso puedes tener becas y yo voy a recibir una comisión. Entonces, eso es un poco donde yo creo que está el booster y donde la empresa pega un cambio de la facturación de 2020 a 2021 bastante grande, porque en ese primer año, sin que la plataforma funcione, porque a todo esto oficialmente la lanzamos en diciembre, la vamos a lanzar el 15 de diciembre, está la fecha, aunque igual cambia, pero la lanzamos ahí, no está lanzada, pero funciona. No la hemos lanzado porque siempre encuentras fallos. A modo beta la tenéis, ¿no? A modo beta, exacto. Y ya te genera eso extra, ¿no? Entonces, pues es el booster, definitivamente, es la plataforma y la digitalización para poder escalar. ¿Tenéis gente de tecnología en la empresa o esto lo hacéis externalizado? Está externalizado. Nosotros empezamos a trabajar con una empresa americana que está en Madrid, un poco con esta idea. Finalmente no íbamos por el mismo camino porque ellos estaban muy enfocados en el deporte y nosotros nos estábamos dando cuenta que esta parte de comisiones no tiene nada que ver con el deporte, es otro negocio relacionado con las universidades y los colegios, pero no tiene nada que ver. Y entonces fue cuando entramos en Lanzadera. Hemos tenido la suerte que tenemos unos directores de proyectos, bueno, yo tengo dos que son brutales, Santi Martínez en especial, que me ayuda una barbaridad, y él me decía, es que Maca, vuestra parte digital no es una locura, yo no necesito no estoy construyendo un metaverso, es que estoy haciendo una cosa mucho más simple, que es un marketplace. Y entonces, para ese marketplace encontramos una empresa que se llama Dojo, que está aquí, y recientemente habían lanzado Kuduser, que es una marca... Aquí en Lanzadera. Kuduser, que es una marca de low code, y nunca habían hecho un marketplace. Nos la jugamos un poco, pero esto
igual que yo quiero que confíen en mí como emprendedora, hay que confiar en los demás. Y quedamos con Kuduser en que ellos montaban el primer marketplace con nosotros y a su vez nos ayudaban a hacerlo. Entonces yo pago unas horas y esta plataforma, entre los descuentos de Lanzadera y tal, es lo más barato que he hecho en mi vida. O sea, más barato que tener un tío... Sí, picando código, definitivamente. Entonces eso nos ha salido muy barato y lo que ha hecho es que no nos suponga unos gastos bestiales como una startup al uso muy tecnológica que necesita hacer una ronda de inversión nada más empezar para poder llegar a tener producto, ¿no? Nosotros, para empezar, tenemos negocio antes que producto. Y después, lo que llamamos startup. Y luego tenemos producto a través, subcontratándolo porque nuestro negocio nos permite que lo hagamos así. Claro. Y nuestro núcleo tecnológico es muy bajito. Sí, que al final es interesante por la situación en la que estáis y a lo mejor ponerte a buscar un CTO no es lo más adecuado, lo que más te compensa por lo que dices, por el coste, básicamente. Si habéis encontrado una solución que va mejor a nivel de costes y encima los tenéis aquí en Lanzadera, que podéis ir a verlos cuando queráis o es muy accesible, al final para que... Sí, no, y a veces... Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Exacto, todo, exacto. Pero también depende de lo que quieras hacer. O sea, yo pienso que hay mucha gente que emprende, ¿no? Y bueno, cada uno tiene su negocio y ellos son los que más saben de lo que quieren montar, pero hay que saber bien en qué te puedes gastar el dinero, ¿sabes? Porque a lo mejor es mejor tener un buen comercial y todos vamos peladísimos, o sea, la mayoría de los emprendedores, y que si no es algo que la tecnología sea tan necesaria y hay un código ya escrito que yo puedo adaptar, no hace falta irme a eso, ¿no? Por lo menos para lo que es mi negocio. Estoy segura que hay un montón de negocios que no puedes hacer eso, pero que cada uno tiene que valorar, y esto aquí también en Lanzadera lo hablamos un montón tenemos reuniones de CEOs en las que hablamos entre nosotros y unos tienen unas opiniones y otros tienen otras, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo que para un negocio tipo el mío o Marketplace realmente no hace falta hacer esa inversión tan heavy en capital humano de tecnología. Yo siempre lo he dicho que las startups antes de tener financiación viven del ahorro de costes. Exacto. Eso es así. O sea, yo, no he contado mi historia todavía, pero lo he dicho siempre y me parece fundamental hasta que ya tienes cierto nivel que ya vas a hacer ronda de financiación y ya tienes cierto dinero para, en vez de buscar ahorrar costes, buscar un poco el crecimiento, que ya no es tan importante también, pero no tan importante. Pero me parece brutal. Quería saber también cómo organizáis la empresa a nivel de departamentos, porque ¿cuánta gente sois? Ahora mismo aquí estamos 8. Luego está mi socio, que es mi hermano, que ya, si me preguntas por mi parte personal, te puedo contar por qué es mi socio. Y, que eso hace 9, y luego tengo agentes sueltos. Los agentes básicamente lo que hacen es de comerciales y van a comisión. Y luego tengo una persona en Colombia, porque estamos abriendo mercado en Latinoamérica bastante más heavy teníamos clientes sueltos a través de agentes y ahora estamos trabajando de forma un poco más seria y hemos colocado una persona ahí. Entonces somos un equipo de 10, por así decirlo, más los agentes sueltos que tenemos. ¿Qué departamento tienes? Entonces hay una sección financiera que es bastante básica, la dirige mi hermano, que es mi socio. Y luego tengo la sección deportiva, que tengo 3 chicos, y yo la dirijo bastante, a pesar de que cada vez más estoy fuera porque estoy en otras cosas, ¿no? Pero sí que todo pasa un poco por mí, porque es donde yo empecé y es en lo que más creo que soy. ¿Qué hace esta sección deportiva? Esta sección deportiva lo que hace es hacer de agentes profesionales, básicamente, para deportistas de cualquier nivel que ya hemos firmado y que se van a ir a Estados Unidos, ¿vale? Entonces, el círculo empieza con mis agentes que van a comisión, comerciales, que generan leads o clientes. Cuando son deportivos van a este sector, que son lo que yo llamo los chicos, porque son todos chicos menos yo. Y luego la siguiente sección son las chicas, solo hay chicas. No es por nada, pero es así. Sí, así, casualidades. Sí, casualidades. Que dirigimos entre Maca Estrella y yo. Está dividida en 2 partes, que es colegio y universidad. Entonces, se encargan de admisiones, se encargan de cuando vamos a eventos también de vender, de informar a la gente, y luego ahora están bastante metidas en la plataforma, que la persona que trabaja con Kuduser directamente en absolutamente todo y
y es realmente quien lo diseña. Es Maca Estrella, que es de quien he hablado antes, que es mi mano derecha. Conmigo, yo estoy un poco como todo encima. Sí, controlando todo, que era una de las cosas que te quería preguntar, cuáles son tus funciones, que nos las has contado más o menos, pero sí. No sé si hay algo más fuera de la operativa diaria de los departamentos. Sí, aparte de intentar controlar todo, que es algo que me ha costado mucho, pero que empecé a hacer este año y que seguro que me queda muchísimo por aprender, porque intento meterme en muchos casos personales. A veces hay gente que no habla de la empresa como MAE, sino que habla de Maca. Entonces eso genera que a lo mejor firmamos un cliente que él quiere trabajar conmigo. Claro, que está en contacto contigo también por de dónde viene la empresa, que es al final tú ayudando a gente. Exacto. Y el boca a boca, ¿no? Entiendo. Exacto, todo empezó así, entonces hay gente que quiere que le lleve yo. Entonces, claro, ahora hay una parte que bueno vale, pero... sí, llega un punto en el que... Pero llega un punto en el que hay cosas que yo no te voy a hacer un registro en un examen, porque no tiene ningún sentido que pierda el tiempo en eso, ¿no? Tienes más cosas, sí. Exacto. Entonces, sí que hay cosas que yo hago, pues por ejemplo, doy muchísimas charlas en colegios, yo cierro acuerdos constantemente con clubes deportivos, con centros de formación, con ferias grandes. Ahora intentamos ir cada vez a más ferias, o sea, yo tengo eventos, esta mañana he tenido uno, he dado una charla, mañana tengo una por la mañana y una por la tarde, entonces al final no siempre hablo yo en esas charlas, pero sí que doy un poco la cara de quién es la empresa, tengo reuniones y lo que conseguimos es ir creciendo y creando acuerdos para llegar a más. Y luego lo otro que hago es, con las instituciones más grandes que tenemos y más importantes en Estados Unidos, eso sí que lo llevo yo, las relaciones con ellos. Sí. Es algo que el día de mañana tendré que meter a alguien a hacer. Sí, es un key account que es importante. Las cuentas más importantes las quieres gestionar tú. Porque... Exacto. Pero bueno, en un futuro sí que es verdad que tendrás sí que lo tengo que delegar. Exacto. Luego. Me hace gracia como dices, las chicas, los chicos, me parece muy gracioso, sí, que es casualidad, pero y luego lo que dices de como el departamento del deporte, que es algo que no se ve en otras empresas, es muy específico de tu negocio. Claro. Y me parece guay. Cuéntame un poco sobre el sector, también en cuanto a competidores, cómo se ha ido desarrollando. Nos lo has contado más o menos un poco cómo ha ido la historia de... pues la gente que se ha ido yendo a Estados Unidos y cómo funciona el mercado allí en Estados Unidos y para lo que la gente se va a Estados Unidos. Pero en España ha habido esto ya y entiendo que hay otra gente que está haciendo algo parecido a vosotros. Sí, es bastante interesante porque había gente que se iba, que igual sus padres habían estudiado en Estados Unidos, hablo sobre todo a nivel universitario, ¿no? Por ejemplo, a mí, la persona clave en mi vida para irme a Estados Unidos, aparte de mi familia tal, fue un tío que se llama Rafa Salama, al que me ayudó desde el principio muchísimo. Es el padre de una amiga mía y pues él a sus hijos, a los chicos también les ha mandado fuera y tal. Y es un tío que había estudiado en una universidad en Estados Unidos y a mí me ayudó, pero vamos, me hizo todo y además una persona súper generosa, ¿no? Entonces yo aprendí mucho de él me ayudó como a meterme en una agencia, luego no, y realmente en España en ese momento solo había una agencia que era GM Sports y que han vendido de hecho, o sea, ahora esta agencia es de un fondo noruego que ha comprado varias agencias alrededor de Europa, se quieren hacer muy fuertes, pero cuando hablo del sector, o sea, AGM Sports, por ejemplo, ¿no? O Keystone Sports, que es el fondo que ha comprado esto, todo es orientado a deporte y universidad en Estados Unidos, pero con deporte. En verdad, mi negocio, sí hacemos eso de una forma súper personalizada, pero nos estamos yendo por una rama que es universidad, porque donde yo genero y donde puedo escalar realmente como negocio, si no me quiero quedar en una empresa que factura máximo 1 millón de euros al año, es por la rama escalable de universidades. Porque entiendo que no hay tanta gente que se va como deportista de élite a Estados Unidos y un poco el mercado es limitado. Exacto. Y para ampliar este mercado, pues lo que buscas es la gente que simplemente se va a estudiar sin que te vayas a estudiar un poco como quieras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se crean dos tipos de competencias. Uno es la competencia de, vale, existía hace 10 años solo AGM Sports, empiezan a nacer pequeñas agencias de gente que se ha ido a estudiar a Estados Unidos, que cada vez hay más, como me pasó a mí, y a partir de ahí, pues unas lo hacen mejor, otras peor, y cada una lo hace a su manera, pero se crea esta nueva industria que es la industria de becas en Estados Unidos a través del deporte, ¿vale? Y luego hay otro grupo que son lo que serían los counselors que te ayudan a
irte, o sea, la agencia al uso que tú antes te ibas, llamabas a su puerta y decías, me mandas a estudiar fuera, ¿no? Y algunos hacían algo de universidad y otros no hacen universidad y solo hacen un año escolar, ¿no? Entonces, se ha creado todo este entorno que es educación en Estados Unidos y hay, pues eso, dos tipos de competencia, la que es puramente deportiva y la otra. Y nosotros estamos un poco en el medio porque en lo que nos hemos especializado es en Estados Unidos, en intentar ser bastante personalizados, pero en tener los mejores acuerdos con universidades. Entonces, no solo mandamos a niños a los centros donde tenemos acuerdos, pero estamos en una posición bastante buena en comparación al resto de la competencia en España, que igual están más enfocados en o solo deporte o solo irme y ya está. O el solo irme es sin becas. Yo conozco gente mayor de la edad de nuestros padres que se fue un año a Irlanda, un año no sé dónde. Entiendo que es ese sector de me voy un año escolar fuera para aprender inglés o porque, pues lo que sea, porque mis padres están hasta las narices de mí, dale niño, fuera de aquí. Exacto. Pero entiendo que esos counselors que dices que son, que estás en el medio, la parte deportiva y el otro, es ese tipo de gente que existe desde hace existe desde 50 años o más. Exacto. Simplemente nosotros lo que hacemos es hemos aprendido sobre el sector en un momento mucho más tecnológico y en un momento más moderno, o sea, las cosas ahora son más modernas y claro que siguen habiendo las típicas agencias que te mandan y tienen un catálogo con sus tal y nosotros al final lo que hacemos es todo es tecnológico, tenemos acceso a cualquier universidad americana, a cualquier colegio en Estados Unidos y buscamos la forma en la que te vayas diferente a lo típico del catálogo de esto cuesta 35 y cuesta 35. No, nosotros cogemos y negociamos un precio para el niño español con el colegio y cambia un poco la cosa porque el mundo ha cambiado. Hay globalización y a través de cosas como una plataforma digital, pues en vez de ver un catálogo como cuando te ibas a una oficina para mandar a tu hijo fuera, pues ahora lo tienes todo digitalizado y es más fácil y puedes apretar aquí y ver más y ver un vídeo y, ¿sabes? Más información, más accesible. Información, exacto, eso es. Cuéntanos, tú te fuiste a Estados Unidos a estudiar, lo has dicho antes. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Fue fácil de encontrar para ti? Porque al final entiendo que el negocio viene un poco de toda la experiencia esa que coges estando allí, pero cuéntanos un poco ese proceso de buscar a dónde te vas, cuándo me voy, pues todo esto, y si me becan o no me becan, que fue tu caso. Sí. A ver, yo tenía un hándicap bastante interesante, o sea, yo jugaba bien al fútbol, de hecho nosotros hemos jugado juntos de pequeños, en el colegio. En el colegio. Pero bueno, eso fenomenal, o sea, era una cosa positiva, pero para empezar, tu deporte en España no está desarrollado, que ha cambiado un montón el fútbol femenino en España en los últimos 10 años, pero te estoy hablando de cuando yo empecé este proceso, era 2010, han pasado 12 años y sinceramente no tenía nada que ver. Entonces, en España tu deporte no tal, pero es que en Estados Unidos es el mejor país del mundo del fútbol femenino. Entonces, la gente tiene otro nivel, son atletas, no son las típicas que no van al gym, que se fuman un piti. Yo estaba en Nacional y la gente... Y yo fumo ahora, pero la gente fumándose un piti en la mitad parte en el vestuario mientras el entrenador habla. O sea, no era nada profesional. Todos los equipos un poco a la desesperada a ver dónde, o sea, qué chicas podían jugar. Y eso pasaba en mi equipo, que estábamos en la segunda división más importante que había en ese momento aquí. Y en cambio, yo llegué allí y me pegué un golpe de realidad jugando en División 2 universitaria, pero vamos, porque... era difícil que jugase, entonces, o sea, me costaba, había tías aquí de siendo las nivel. Buenas, ¿no? Claro, y jugando con la gorra, entiendo, prácticamente sin hacer nada. Y allí de decir, ostras, que la gente compite y... No, el nivel era otro, pero también a nivel físico. O sea, el deporte de competición, tú tienes que estar con un nivel físico y una preparación que yo no tenía. O sea, yo soy una tía de 1,74 m que con mis 68 kilos, pues jugaba de central y ocupaba espacio. O sea, y al final pues jugaba bien y subía el balón, pero eso no en Estados Unidos no servía. Solo eso, ¿sabes? Hay una parte muy técnica, muy tal, que luego esto cambia y seguro que hay equipos que eran mejores aquí en España, pero en mi caso, en mi situación era así. A mí, yo me empiezo a enterar de cómo funciona esto gracias a un par de amigos que se están yendo a Estados Unidos sin becas deportivas y bueno, y luego me empiezan a ayudar un poco. Toco 2 agencias, una que estaba en México, pero hacían una cosa un poco rara porque te mandaban a un sitio a hacer un showcase
hice como una especie de showcase y me dijeron, sí, tienes la beca del 70%. ¿Qué? O sea, ¿dónde? ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, era un poco como inventado, formas de vender. Y bueno, y al final encontramos esta universidad, era católica, pequeñita, en Erie, Pensilvania, el sitio que más adoro en mi vida. O sea, a mi madre el que fuese una universidad así nos gustaba mucho y luego la beca era muy grande y estábamos en un momento que yo no me podía permitir otra cosa, o sea, no tuve mucho que elegir. Empecé a hablar con gente que sí que había mandado a sus hijos a Estados Unidos, de otros países y tal, que conocíamos. Era una opción bastante buena para mí. El coach se portó muy muy bien con la beca que me dio y entonces al final pues dijimos, pues vamos allá. Y me fui. La experiencia fue maravillosa. Sufrí un montón a nivel deportivo, sobre todo en los primeros años, porque en especial la forma física, o sea... Lo dicen mucho que en esos niveles, la comparación de España con Estados Unidos, en cuanto a pues, juveniles o de ahí para arriba, es mucho más físico en Estados Unidos. O sea, yo lo había escuchado y me parece brutal. Yo también, bueno, también a mi época de fútbol también, que la he tenido, hice unos drafts y tal, y vamos, aquello era otro nivel. O sea, yo, lo que dices del físico lo he vivido y también lo he escuchado mucho. Y también creo que se ve luego el hecho de que tengan una liga universitaria que se emita por televisión, creo que eso ya simplemente demuestra la diferencia. Sí, y o sea, hay universidades que el estadio es más grande que Mestalla, o sea, no estamos hablando de no de fútbol, soccer del nuestro, sino el estadio de fútbol americano, sí. ¿Vale? Pero que es serio, o sea, que hay derechos de televisión universitarios de ciertas ligas que son mejores que los de las ligas de fútbol de muchísimos países. Que habrá presupuestos de equipos de ligas universitarias más grandes que algunos de primera división. Y hay yo sé un entrenador de tenis universitario que se casca entre medio y 1 kilo, o sea, sé la cifra exacta, pero no lo voy a decir, entre medio y 1 kilo al año de salario solo, o sea... Un entrenador de tenis. Un entrenador de 10 tías, femenino encima, de 10 tías, y no son profesionales nadie, es amateur, y es tenis, o sea, es flipante, ¿no? Entonces, pero bueno, por un poco seguirla... Yo sufrí mucho, pero me encantó. De hecho, en el último partido de pretemporada del primer año tuve una lesión. Pero bueno, siempre iba un poco ahí con las lesiones, que es un tema de... O sea, la gente se lesiona porque no... A ver, se lesiona porque se rompe, ¿vale? Pero muchas veces, y en mi caso en la uni, cuando yo me lesioné los 2 primeros años en ciertos momentos, pues ahora un esguince, ahora un talón, era porque no estaba preparada físicamente para eso, ¿no? El primer verano, o sea, cuando ya llevaba 1 año en Estados Unidos, me maté a hacer CrossFit con un entrenador personal y mi vida cambió. Llegué a la siguiente pretemporada de otra forma, ya fue otra cosa. Y los años, pues me fueron cambiando, hasta en tercero de carrera sobre todo, porque me lesioné de verdad. Y de verdad. Y entonces ahí ya sí que cambió un poco todo y llevo un poco a montarme ahí. ¿Qué me pasó? Pues que estaba haciendo mucho CrossFit, mucho gym, estaba a otro nivel físico, de hecho jugaba muchísimo mejor, había jugado en la temporada, fue la única que considero que de verdad tuvo sentido, o sea, no tuvo sentido, pero que jugaba de verdad. Y quería hacer una competición de CrossFit porque estaba compitiendo muchísimo y entonces le pedí al entrenador de remo, que había sido entrenador del equipo olímpico ruso, si me podía enseñar a remar bien porque para CrossFit había que remar. Entonces me dijo, sí, pero ven a las 2:30 a un entrenamiento al ERG, que es la máquina típica que hay en el gym, pero todas conectadas tal. Entonces me metí y tenía un tiempo para entrar en el barco principal del equipo. Entonces el tío me dijo, métete en el equipo, métete y te cubro lo que no te cubre la beca, tu beca actual. Y entonces yo, ostras. Equipo de remo. Equipo de remo. Ostras. Y entonces empecé a entrenar un montón y yo... Pero esto aparte del fútbol. Esto aparte, lo que pasa es que las temporadas van por bloques, sí, entonces no remo es en invierno y en invierno fútbol no se juega. O sea, entrenamos 2 días a la semana pero no se juega. Y entonces nada, y pues le dije que vale, que lo probábamos, hice la pretemporada con el equipo de remo y el último día de pretemporada salimos a correr después de entrenar a las 6 de la mañana y pisé una placa de hielo, pero o sea, me dijeron que fue una fractura por estrés y me rompí, tuve una fractura trimaleolar, que es tibia por el aire, peroné, todo, y entonces nada, pues ahí se acabó un poco el sueño americano.
Pero le dimos la vuelta, que yo creo que es interesante. Viví otra vida universitaria, que era sin ser deportista, que moló mucho también. ¿Te siguieron becando? Sí. Porque, siempre hay un poco claro, de miedo. O sea, ¿cómo funciona eso? Porque al final tú te vas, igual te lesionas la primera temporada de, no sé, pues típica lesión de rodilla para los futbolistas, por ejemplo, que son complicadas y a lo mejor te pueden lastrar un poco en el futuro, la recuperación puede ser larga o complicada, hay gente que no puede volver a jugar. En esos casos, ¿qué pasa? O sea, ¿te siguen becando? A ver, la gente suele tener miedo con esto, pero realmente no te pueden echar porque te hayas lesionado, ¿no? Entonces, porque tú ya has firmado la beca para los 4 años de universidad. Tú renuevas todos los mayos, pero si no haces nada mal, no te pueden echar. Entonces, mi coach en este caso, él tenía, o sea, en las universidades tienen un fund, que es como un fondo de dinero guardado para cosas raras que ocurren. Entonces, a mí no me la llegaron a cambiar porque me recuperé. Y justo me pasó en enero y la temporada había terminado antes de Navidad. ¿De qué año era? ¿De segundo o tercero de carrera? O sea, de tercero de carrera, solo quedaba una temporada. Vale. Y luego pasa otra cosa, yo era bastante líder dentro del equipo. O sea, a pesar de no ser la típica mejor jugadora, era bastante líder. Entonces, a nivel personal sobre todo. Y en el vestuario y tal. Y eso hacía que mi coach no quería que yo me desvinculase. Pero no pierdes la beca por una lesión, pierdes la beca por hacer cosas malas, por así decirlo, ¿no? Sí, por mal comportamiento, entiendo, fiestas, todas estas cosas exacto. que... Y entonces ahí lo que yo empecé a hacer es, empecé a ayudar muchísimo a mi entrenador en temas de oficina, a reclutar más chicas europeas, o sea, a hacer como de scout. Yo le ayudaba con el papeleo y ahí empecé a aprender mucho. Y me metí en una cosa que se llamaba el Student Athlete Advisory Board, el SAB, que es la comisión de estudiantes que votan las normas de la NCAA, que es la liga. Primero empecé solo siendo de fútbol, luego empecé siendo representante de fútbol y tenis, y luego me metí en la comisión general de la universidad. Y entonces ahí fue donde aprendí y me convertí en una friki de la NCAA y cómo funcionaba todo. Y fue cuando pude empezar a decir, vale, igual que a mi entrenador le ayudo a traer a gente, yo puedo ayudar a gente que quiere venir porque sí. Y a pues hijos de amigos de mis padres, empecé un poco así a ayudar hasta que ya empecé a tener clientes. Porque ya llegó un momento que dije, oye, esto gratis tampoco lo voy a hacer, ¿no? Claro, sí, que llega ya un número y dices, me han venido 20, igual puedo empezar a cobrar por esto. Ya que estamos aquí, que nos lo has dicho antes, porque tu hermana es tu socia. Porque mi hermano no lo has contado. Vale. Cuando vuelvo o sea, yo estoy haciendo esto, también trabajaba para una consultora de deporte que se llama CSM, que es bastante tocha y bueno, me dieron una oportunidad muy chula. Trabajé pues en proyectos de la Liga, del Real Madrid, de un montón de cosas diferentes y de hecho el CEO de ahí, de España, sigue siendo para mí le sigo llamando boss y es mi mentor total. Y cuando tomo la decisión también por temas personales, porque yo en ese momento estaba trabajando en Major League Baseball, en la liga de béisbol profesional en Estados Unidos, y llevaba MAE y tal, pero era mi marca, yo ganaba dinero y ya está, o sea... Pues ahí tomo la decisión de que vuelvo a España, lo dejo todo y ya me quiero venir aquí, en el 6 de noviembre de 2018. ¿Te acuerdas, Perfectamente. Entonces el 7 yo tenía 2 entrevistas y una reunión con CSM. Y en la reunión con CSM, que fue la última, Nacho, que es esta persona, me dijo, tía, aquí tienes sitio, pero tienes un diamante en bruto, que es tu negocio, tienes 23 años y tío, explótalo, o sea, explota tu diamante, que luego siempre tienes tiempo para volver atrás, ¿no? Fue una conversación bastante... Era como la última entrevista para entrar en... Sí, o sea, lo de Nacho no era una entrevista porque me decía, si quieres un hueco aquí lo vas a tener, pero... Y ya me conocía, yo había seguido desde Estados Unidos trabajando con ellos, pero era una conversación para ver qué quieres hacer, ¿no? Vale. Y había tenido 2 entrevistas antes y me ofrecieron los 2 trabajos. Y era un momento que a la gente le estaba costando un montón conseguir trabajo. Pero había hecho un MBA en Georgetown, venía ya con un currículum, tenía mi propia empresa, había salido en 30 Women in the Sports Industry Under 30, o sea, como cosas que me habían pasado como muy rápido, y eso provocó que en la industria del deporte en España, que no existía ni como máster, ni como carrera, ni como nada, estaba empezando, hace 4 o 5 años, pues se me empezasen a ofrecer cosas. Pero bueno, total, que después de esa reunión con Nacho me siento en el lateral de Velázquez con mi hermano, nos bebemos 3 botellas de vino mientras intentábamos hacer una lista de pros y contras de coger cualquiera de los otros trabajos y MAE. ¿No? La lista se convirtió en, vale, si no fuese cualquiera de los otros trabajos, sí, ¿cuál era el trabajo de tu vida? ¿Trabajar en el Real Madrid o en Nike?
cuando hace muchos años ese hubiese sido mi sueño. No, vale, pues vamos a poner y si fuese esto. Pero sí, o sea, pros y contras de las dos. Y en MAE no sabía ni poner ni pros ni contras. O sea, eran cosas como tonterías, pero al final sabía que era lo que tenía que elegir. Entonces, después de las 3 botellas de vino y llorar mucho, mi hermano empezó a aprovechar y dijo... Venga, yo me quedo el 50%. Y dije, a ver, chaval, a ver. No, pero lo estuvimos hablando y me dijo, yo te ayudo Javi, de verdad. qué listo, ¿eh? Sí. Yo te ayudo de verdad y lo hacemos juntos. Y hay muchas cosas a nivel de números, de cómo funciona la empresa en España. Sí. Yo al final había estudiado en Estados Unidos. Yo no tenía ni idea ni de cómo funciona, o sea, voy a decir una barbaridad, pero diferencia entre una SL y una SA. O sea, sí que la sé, pero que digo que... Yo sí, en ese momento no tenía la experiencia, no lo sabías. Exacto. Tu hermano había estudiado aquí, ¿no? Sí, bueno, él es ingeniero, aparte tenía un máster en finanzas, o sea, es un tío que que despunta mucho, bueno, sí. Y él me quería ayudar. Obviamente claro. Ni la mitad del 50% le di, ¿sabes? Pero sí que negociamos ahí sentados y a la semana decidimos que lo mejor era empezar en enero, nos pusimos a trabajar y a hacer todo, y otra persona que me ayudó un montón fue nuestro compi Víctor Sabal, que desde el día que le dije que estaba ganando dinero en Estados Unidos me dijo, pero tía, a ver, un momento, empieza a ordenar esto, ¿sabes? Y me llevó al despacho, me explicaron cómo hacer todo y ya decidimos cómo... Víctor es abogado y tiene un despacho... Tiene un despacho, sí. Su familia y fue el que me ayudó también con todo esto, pero bueno. Esa negociación con tu hermano, dentro de 10 años, igual tu hermano dice, te tiene que rascar un 1% más. Es igual vale mucho dinero en un futuro, ¿eh? Esa negociación. Total. Madre mía. Maca, vamos a acabar simplemente con 2 preguntas. Que nos cuentes en qué ha cambiado principalmente, grandes rasgos, la Maca de aquel entonces, cuando estudiabas ahora, para que la gente te conozca un poco más y vea esa evolución a nivel personal. Vale. Qué difícil, tú. Pues, a ver, yo pienso que sigo siendo la misma, lo que pasa es que con bastante más mundo, ¿no? Estados Unidos te hace coger independencia, aprender de momentos duros, o sea, cuando te operan, te tienen que operar, a mí me operaron 2 veces y estás ahí solo, gracias a Dios, al final mi madre pudo venir, pero estás ahí solo, tienes momentos de... Igual no tienes un duro y tienes que comprar cosas básicas como que es papel higiénico, aunque estés becado y tus padres tienen un dinero, el dinero se acaba y tú en tu casa, pues comida, cepillo, pasta de dientes y tal vas a tener, ¿no? Pues todas esas cosas, ponerte las lavadoras desde los 17 años, pues al final te hacen aprender y yo creo que como experiencia eso me enseñó un montón, pero lo que me ha enseñado es montar mi equipo, dirigirlo, lo haré fatal a lo mejor, pero... No creo, no estarían aquí, digo yo. No estarían aquí, efectivamente. Pero bueno, yo creo que montar un negocio y igual no me he estampado aún, pero me puedo estampar, pues yo creo que me ha cambiado totalmente la forma de ver las cosas. O sea, hay una cosa que me parece muy interesante y no sé si suena de flipada, pero creo que es importante y es que toda mi vida va muy ligada a mi empresa, que es como mi bebé, ¿no? Uh-huh. Y lleva mi nombre porque MAE es Macarena Aguirre Estaleya. Son tus iniciales, ¿no? ¿Verdad? Son mis iniciales. Y el deporte, que ahora después de muchos años he llegado a competir al máximo nivel en otro deporte, siendo capitana y aquí pues soy la directora y es mío, pues al final liderar te enseña un poco a... O sea, yo sé que soy una persona que soy líder y eso también te hace tener que ayudar a otras personas que no lo son y que son como la persona que yo era hace 8 años, ¿no? Porque no era para nada líder en ese momento. Entonces, sí que me enseña y a veces siento cierta presión de tengo que conseguir que todas estas cosas que sé o todas estas cosas en las que puedo ayudar, sin que parezca que es porque soy una flipada, pues realmente como give back, ¿no? Que es muy a la americana eso, pero... El hecho de que estés hablando de liderazgo como ayudar, ya para mí te quita toda la parte flipada de la que estás preocupada, te lo quita completamente todo, porque... O sea, hay muchas teorías en cuanto al liderazgo, sí. Pero eso de ayudar a mí me parece la más correcta y que te salga natural ya demuestra ya que eres líder, o sea, no hace falta no hace falta que lo digas porque simplemente que hables de ayudar en relación al liderazgo ya demuestra que eres una líder. O sea que... No sé. Pues sí, pues yo creo que un poco que un poco eso, o sea, el cambio es darte cuenta o sea, obviamente puedo dirigir una empresa, puedo tal, pero tengo 1000 problemas en mi vida, ¿sabes? Igual que todo el mundo, pero el poder decir, joder, soy yo, sigo siendo la misma persona y esto es lo que hemos construido y ahora pues estamos en un punto que hay como que devolver, ¿no? Y al final mi empresa es muy bonita porque es un negocio, pero yo lo que hago continuamente y lo que hacen mis trabajadores es
y mi equipo, mejor que mis trabajadores, es ayudar a que otras personas cumplan su sueño y puedan convertirse en lo mismo que yo me he convertido gracias a esta experiencia, ¿no? Entonces pienso que es bonito porque es como, a veces hay en cosas que digo, tío, hay veces que parecemos una ONG, ¿sabes? Que lo digo de una forma un poco no despectiva hacia la ONG, pero que tenemos un negocio que se trata de ayudar. Obviamente tenemos que ganar dinero, pero se trata de ayudar. Y lo mismo me pasa a nivel personal con mi esencia esa de, yo pienso que es de liderazgo, de ayudar a los más, Sí, a los que más lo necesitan o a la gente a más ser joven. mejor. Y en lo que lo pueda hacer, pues me gusta muchísimo hacerlo y lo disfruto muchísimo. Muy bien, Maca, pues acabamos con la parte musical, que los que hayan visto el primer episodio lo saben, te lo he contado antes. Hay una canción que tienes que proponer para que la pongamos aquí para acabar el podcast. Vale. ¿Qué va a ser? Pues yo diría, ahora estoy obsesionada con Ed Maverick, es que tiene dos que me gustan, pero diría Acurrucar. Acurrucar de Ed Maverick. Sí. Venga. Y bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Gracias, Maca, por participar. Espero que os haya gustado. Y nada, de Booster, seguimos. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chao.